Listo, ya está lista esta parte del reducer. Ahora vamos a hacer el context. Para hacer el context vamos a hacer lo siguiente. Ya hicimos nuestra carpeta context y aquí vamos a colocarle context como tal. Entonces este va a ser context.js. Aquí vamos a importar. Aquí adentro vamos a importar create context desde React. Y aquí abajo vamos a implementar nuestro context. Vamos a decir, esto lo podemos exportar de una vez. Export const, vamos a colocarle game context es igual a create element, no, a create context. Y aquí ya está creado nuestro contexto. Esto se puede hacer también dentro del context provider, pero lo hicimos por acá aparte para tener claro que estamos creando el contexto. Tal vez esto no lo vean en muchas partes. Yo lo estoy haciendo así más como un ejercicio, como decía, de práctica para recordar de dónde vienen ciertas cosas. Entonces aquí vamos a crear un nuevo archivo y aquí ya le vamos a colocar, a esto lo vamos a colocar, eso va a ser un componente y le vamos a colocar game context provider.jsx. Ok. A este game context provider vamos a traernos absolutamente toda la aplicación. Entonces vamos a app y nos traemos todo. Aquí importamos el reducer. Bueno, vamos a traernos initial state, vamos a traernos todo hasta aquí. Vamos a dejar esto completamente limpio. Este reducer ya no lo necesitamos aquí. Ya aquí no necesitamos nada de esto. Todo lo vamos a hacer. Bueno, esto creo que lo borré todo. Tampoco es borrarlo todo. A ver. A ver qué hicimos aquí. Question. Si ya no tenemos. Vale. Listo, llevémonos todo esto. Pensé que teníamos componentes aquí, pero no tenemos componentes aquí. Llevémonos esto y luego borramos esto. Y esto tampoco lo necesito acá. Y de pronto las preguntas tampoco, pero bueno, ahorita las organizamos. Y aquí vamos a crear el componente. Y en este componente vamos a poner absolutamente todo lo que nos trajimos. Vamos a traer primero aquí lo que nos hace falta. Por ejemplo, el reducer. Entonces aquí nos hace falta el reducer. Ok. Ya tenemos el... No, perdón, este reducer no. Import reducer no desde React, sino el reducer. Bueno, from. Y el reducer está aquí mismo. Ok. Necesitamos use reducer. Entonces aquí necesitamos use reducer. Esto está dentro del componente. Sí, game context provider. Ya tenemos aquí, listo, necesitamos use effect. Necesitamos use effect. ¿Qué más nos hace falta? Necesitamos handle answer. Necesitamos traer acá el handle answer. El handle answer está, bueno, de hecho el handle answer está aquí. No necesitamos traerlo, sino que necesitamos enviarlo ahora. Nos trajimos, este es el handle answer, no necesitamos traerlo, necesitamos es enviarlo. Bueno, esto lo enviamos ahora, de hecho está, y necesitamos las preguntas. Necesitamos las preguntas, entonces import las preguntas, questions y aquí. Y creo que aquí ya lo tenemos. Esto acá está roto, acá no nos preocupemos por esto ahora, que lo arreglamos ahorita. Acá esto está roto, no va a funcionar. Ya trajimos todo lo que necesitamos y ahora vamos a implementar nuestro contexto. Para implementar nuestro contexto, lo primero que tenemos que hacer aquí es que vamos a retornar, como ya tenemos aquí el contexto, lo trajimos. No, tenemos que traer el contexto. Entonces, import nuestro contexto, que es game context. Y de game context vamos a hacer lo siguiente. Vamos a colocar game context.provider y este componente
se va a convertir en este momentico en el proveedor de contexto. Y vamos a colocarle la propiedad children. Propiedad children por aquí. Y le vamos a colocar la propiedad children por aquí. Muy bien. Ya hemos envuelto todo lo que esté dentro de la propiedad children. Va a tener este contexto, va a estar dentro de este contexto. Y aquí lo que podemos hacer es empezar a mandar propiedades o props, pero por contexto. Ya no como render props, ni ya directamente las props, sino por contexto. Entonces vamos a empezar a enviar lo que tenemos aquí. Enviemos points, entonces sería state points. Aquí tenemos que enviar un objeto dentro de value. Entonces aquí enviamos un objeto y empezamos points. Point sería state.points. Tenemos a actual question. Bueno, me los copio para no equivocarme. Actual questions sería state.actualQuestion. Luego tenemos a finish y counter. Entonces tenemos a finish y finish es state.finish y counter es state.counter. Y aparte de esto tendríamos que enviar las preguntas y tendríamos que enviar el handle answer. Creo que eso es todo lo que tenemos que enviar. Vamos a ver. Vamos a organizar esto un poquito. Y aquí tenemos lo siguiente. Eso está roto. Esto no nos preocupemos ahorita. Tenemos el contexto. Hemos creado el contexto. Aquí tenemos la carpeta context. Tenemos el reducer. Tenemos el context. Y tenemos el game context provider. Aquí del contexto lo llamamos en el game context provider. Y con el game context envolvemos a través de gamecontext.provider. Envolvemos toda la aplicación para pasar por value en todas las propiedades que necesitemos. Esto lo sacamos de aquí de lo que hemos hecho, del estado inicial que estamos trabajando con reducer y de todos los pasos que hemos hecho. Básicamente son dos funciones y un useEffect. Realmente es muy sencillo lo que hicimos. Se complica un poquito porque tiene muchos pasos, hay que pensar muy bien. De hecho, lo notaron ahora que me tocó parar y pensar un momento en dónde estaba ese error, pero bueno, la idea es corregir los errores, sea que nos demoremos o no, pero la idea es poder identificar los errores y corregirlos. Aquí tenemos que hacer otro paso en app.js. Estamos exportando esto y lo vamos a recibir por aquí. Aquí no necesitamos nada. Solo necesitamos importar ese componente GameContextProvider. Y ese GameContextProvider va a envolver toda nuestra aplicación. Entonces, GameContextProvider va a envolver la aplicación de esta forma. Bueno, así. GameContextProvider. Y todo lo que esté dentro de este GameContextProvider vamos a borrar todo esto que no necesitamos finalmente. Ok. Aquí en este componente app solamente necesitamos el GameContextProvider y necesitamos el componente main. Necesitamos el componente main, solo el main. Aquí no necesitamos ni answer, ni finish. Solo necesitamos el main. Por ahora necesitamos solamente el main. Ok, vamos a ver qué pasa aquí. ¿Qué mostramos? Aquí dice que points is not a function. Bueno, van a aparecer miles de errores. Y vamos a empezar a pasarle al resto de componentes. Vamos a empezar a pasarle lo que les hace falta antes de mostrarlos. Entonces,
Vamos a empezar por aquí con el componente answer. El componente answer tenía que le estábamos pasando por props, questions, actual questions y handle answer. Ahora lo vamos a pasar por contexto y para eso necesitamos el use context. Con el use context aquí vamos a sacar desde use context. Entonces const, de aquí sacamos esto, use context, y aquí necesitamos también, aparte de use context, necesitamos importar el contexto. Game context, y este contexto es en el que vamos a estar trabajando. Básicamente le estamos diciendo aquí a use context que de este contexto vamos a sacar estas cosas. Y lo que vamos a sacar de allá es esto. Esto mismo. Esto lo podemos borrar. Y aquí ya tendríamos esto resuelto, pero no con props, sino por contexto. Este ya está listo. Ahora aquí que necesitamos, necesitamos points y necesitamos también lo mismo. Vamos a traer lo mismo. Vamos a hacer el ejercicio. Vamos a importar el contexto. Import game context. Import game context. Y aquí necesitamos use context. Y aquí vamos a decirle que vamos a sacar de con use context. Esto es igual. Y el contexto en el que estamos trabajando, del que vamos a sacar esto, es game context. Y lo que necesitamos aquí es points. Entonces vamos a cortar esto de aquí y vamos a pegarlo aquí. Y ya lo tenemos. Aquí me está mostrando que error. Points is not a function en main. Vamos a main. Ok, aquí lo que está pasando es que como teníamos todo renderizado aquí y ya no lo tenemos, entonces aquí hay un rollo con main. Aquí nos da un error porque necesita, todo esto lo necesitaba, pero ya no lo necesita aquí. Vamos a empezar a renderizar de diferente forma. Esto le vamos a dar para lo último, este main. Tenemos answer, tenemos finish, que necesitamos solamente los points. El header, no tenemos nada todavía. En el points tenemos counter y tenemos points, entonces igual. Vamos a importar el contexto. Vamos a colocar aquí que necesitamos use context. Use context. Y vamos a decirle acá adentro que de ese contexto vamos a extraer con use state y el contexto en el que estamos trabajando. En este caso es game context. Recuerden que podemos tener varios contextos. Y lo que vamos a hacer es esto. Y aquí ya tenemos counter, pero por contexto. Points. Y ahora vamos a questions. Tenemos questions igual. Import game context. Y aquí, bueno, aquí primero aquí. Use context. Y aquí dentro extraemos con use state, con use context, perdón. El contexto en el que estamos trabajando es game context. Y aquí vamos a sacar esto. Muy bien. Y lo pegamos por aquí. Quitamos este, que dejamos una doble. Muy bien. En teoría, ya tendríamos que tener solucionado todo. En el componente appjs solo estamos mostrando el main. Quiere decir que es el main el que estamos o el que vamos a usar para mostrar el resto de componentes. Entonces aquí podemos importar el componente, podemos mostrar el componente header, por ejemplo. Ese componente header lo podemos traer aquí. Creo que no está abierto. A ver. Header. No. Ahora sí, miremos a ver si lo podemos traer, que nos los traiga de manera automática. Sí. Ok, aquí tenemos el componente header y aquí tenemos el componente main. Vamos a renderizar todo en el componente main. Pero para renderizar todo en el componente main, aparte de todo lo que enviamos, necesitamos enviar aquí en el game context finish. Así tenemos finish. Ok, tenemos finish. Ok.
Entonces, ahora estamos listos para renderizar. Vamos al componente main y en el componente main vamos a importar los otros componentes. Vamos a importar el componente question. Vamos a importar el componente points y vamos a importar el componente answers. Y por último, vamos a importar el componente finish. Ok. Y vamos a renderizar esto aquí. Aquí tenemos que recibir por contexto antes de hacer esto. Tenemos que decir que necesito el use context porque necesito recibir algo por aquí para poder renderizar. Debo traer el contexto, entonces quiero importar el contexto, que es game context, y aquí adentro necesito extraer extraer finish desde el contexto. Game context finish. Entonces vamos a hacer lo siguiente. Yo voy a renderizar aquí y vamos a decir lo mismo que estábamos haciendo antes. Si finish es true, si finish es false, entonces quiero renderizar lo siguiente. Si finish es false, quiero renderizar lo siguiente. Aquí podemos colocar un div y dentro de este div quiero renderizar primero el componente puntos. Entonces aquí componente points. Luego me gustaría renderizar el componente questions. Luego me gustaría renderizar el componente answers. Ok. Y por aquí, si finish es true, entonces me gustaría renderizar esto, sí, también colocémoslo dentro de un div, el componente finish. Ok. Vamos a ver si funciona. Escojo respuesta y me voy al componente finish. Vamos a ver qué pasa de manera automática. Vamos a esperar los 10 segundos para ver qué pasa. 4, 3, 2, 1 y 0. Pasa a la siguiente pregunta. Vamos a ver qué pasa cuando termine. Esta es la prueba de fuego. Si pasa a game over y se queda allí un rato, es decir, creo que lo hemos hecho bien. Game over, ok. Lo que está pasando aquí, tratemos de esperar aquí los 30 segundos. Yo sé que es un poquito molesto esperar, pero vamos a ver cuánto podemos esperar aquí para ver si se reinicia el juego o si se va a un error. Esta sí es realmente la prueba de fuego. Aquí estamos colocando dentro del juego un set timeout para que se reinicie el juego, para que no se quede quieto y para que no hayan errores porque estamos manejando un estado conjunto. Entonces es posible que cuando termine, cuando se vaya a finish, siga el contador en cuenta regresiva con los 10 segundos que le damos a las preguntas, y se vaya a un error. Pero si le damos más tiempo y si organizamos esto como lo hicimos, lo podemos ver aquí en el Game Context Provider, que hicimos esta implementación pequeñita, window.location. Es posible que se reinicie la página y se reinicie el juego, pero creo que se está demorando un poquito más de lo normal. Creo que le colocamos casi un minuto, y un minuto en un video de estos es muchísimo. Esperemos a ver, pero seguramente no nos va a error. Mientras vemos qué pasa con esto, vamos a cerrar todo esto y vamos a abrir uno por uno para que miremos lo que hicimos. Entonces, miremos la carpeta y lo que hicimos hasta ahora fue
crear nuestros componentes y crear el contexto, básicamente. Vamos a ver el contexto. El contexto, creamos nuestro reducer. Nuestro reducer, lo que hicimos fue crear el identificador o el tipo, lanzar las acciones y estas colocarlas dentro de las dos funciones, básicamente dentro del useEffect que tenemos como programa, que está aquí. Aquí tenemos todas las acciones del programa. Tenemos desde el estado inicial, estamos usando el reducer y tenemos todas las acciones paso a paso de lo que está pasando con nuestro juego. Luego hemos creado el contexto y en este Game Context Provider lo hemos convertido en un componente proveedor de contexto. Quiere decir que todo lo que esté aquí dentro de Game Context Provider puede aprovechar o usar todas estas características que estamos enviando por aquí por el value y las puede sacar del contexto. Tal vez este juego no lo necesita, pero lo estamos usando como un ejercicio de práctica para yo practicar y para que ustedes puedan aprender un poquito más o puedan recordar o podamos aprender juntos esta parte de contexto que me parece muy importante. Ya tenemos todo el contexto y ahora, como tenemos la aplicación, aquí en AppJS la tenemos envuelta con el contexto, entonces aquí en main decidimos que íbamos a renderizar todo nuestro juego. Entonces, si nos vamos a main, a nuestro componente main, vamos a encontrar que tenemos también un componente, que tenemos todos los otros componentes, pero también es un componente limpio. Es un componente que está haciendo solamente, digamos, una función básica, que es hacer un renderizado condicional, no un renderizado allí poniéndole cualquier cosa, sino que le estamos diciendo, dándole la responsabilidad de que renderice de acuerdo con algo específico, que es el finish. Creo que está bien. Tenemos aquí esto listo. Tenemos ahora los otros componentes que estamos sacando del contexto, lo que necesitamos también. Una responsabilidad única, me parece que están bien. El finish también funciona muy bien. El header no lo hemos trabajado. El de puntos también. Todos los componentes creo que están funcionando bien. Ya no tenemos todo lo que teníamos al principio. Si ustedes miran el video número 1, esto estaba lleno de cosas. Si borramos esto, prácticamente este componente son menos de 20 líneas. Creo que cada componente ha quedado así, ha quedado un componente pequeño de 20 líneas, 25, 23, 30. Realmente no es mucho. Todo lo concentramos aquí, en el Game Context Provider. Esto podríamos también mejorarlo muchísimo. De hecho, se puede hacer una tarea. Eso se puede mejorar muchísimo, pero no lo vamos a hacer en este momento. Creo que ha quedado muy bien. Digamos que el ejercicio en sí era llegar hasta el context. Solamente quedarían los estilos. En el próximo video voy a poner algunos estilos. Los voy a poner de pronto un poquito rápido para organizar un poco, para no hacer este video tan largo. Pero en sí, este es el ejercicio que teníamos por hacer. Hasta ahora creo que ha funcionado muy bien. El juego funciona bien. Reiniciémoslo. Escogemos pregunta, escogemos la respuesta, perdón. Y queda en Game Over, puedo volver a empezar. Y aquí falta por implementar muchas cosas. Podrías, por ejemplo, crear... recuerden que puse aquí level en las preguntas. Aquí colocamos level, pero no lo usamos dentro de las preguntas. Puedes crear 4 arrays de preguntas o puedes colocar aquí todas las preguntas y las mezclas. Y luego puedes filtrar las preguntas y crear 3 botones al principio de la aplicación. Que no sea así, sino que sea una pantalla donde coloques las 3 opciones y al darle clic te filtre las preguntas difíciles, fáciles o intermedias, dependiendo de lo que escoja la persona. Ese podría ser un buen ejercicio para hacer, digamos, para implementar en este tipo de juegos. Eso podría ser, eso te lo doy como opción. De hecho, yo lo estoy haciendo en este momento. Podría ser esto algo interesante para continuar con este juego. Espero que hasta este momento eso te haya servido muchísimo, a pesar de todos los errores que he tenido, a pesar de que me ha tocado parar para corregir algunos errores que no tenía, que quizá por la prontitud de grabar y de escribir al mismo tiempo, porque no estoy inexperto, entonces comete uno más errores o a veces es más difícil leerlos y centrarse en solucionarlos. A pesar de eso, espero que haya sido un buen ejercicio. Estoy completamente seguro que algo te va a servir y nos vemos
en el próximo capítulo para colocarle algo de estilos, algo muy sencillo para que se vea mejor, para que se vea al menos centrado, pero lo vamos a hacer en el próximo video. Como siempre, muchas gracias por tu atención y hasta la próxima.